Millones de personas vienen cada año a este rincón de Roma, solo para lanzar una moneda al agua. Algunos lo hacen por amor, otros por superstición. Pero pocos saben la verdadera razón por la que esta fuente existe. Esta fuente no fue construida solo para decorar una plaza o atraer visitantes. Fue concebida como un monumento al poder, al arte y sobre todo, al agua. Ese elemento que para los romanos fue símbolo de vida y dominio sobre la naturaleza. Hoy descubrirás el por qué se construyó la Fontana de Trevi y cómo esta obra maestra del barroco se convirtió en uno de los íconos más fascinantes de Roma y del mundo. ¿Alguna vez la has visitado? Comparte tu experiencia con nosotros. Para entender la Fontana de Trevi, hay que viajar atrás en el tiempo, hasta la Roma del 1732. En aquella época, el agua era una muestra de poder. Mientras otras civilizaciones sufrían sequías, Roma construía acueductos colosales que llevaban agua fresca desde kilómetros de distancia. Uno de esos acueductos fue el Aqua Virgo, construido en el año 19 a.C. Cuenta la leyenda que una joven virgen mostró a los soldados romanos el manantial de donde brotaba el agua pura que abastecería a toda la ciudad. De ahí su nombre, Aqua Virgo, el agua de la Virgen. Siglos más tarde, ese mismo acueducto seguiría funcionando. Y sería el que daría vida al lugar donde hoy se levanta la Fontana de Trevi. Durante muchos siglos, el punto final del acueducto estaba decorado con pequeñas fuentes. Pero en el siglo XVIII, el Papa Clemente XII quiso algo más. Roma necesitaba una fuente que mostrara su esplendor, una obra monumental que reflejara el poder de la Iglesia y la grandeza eterna de la ciudad. Así nació el proyecto de la Fontana di Trevi. El encargado fue Nicola Salvi, un arquitecto romano que logró vencer a sus competidores con un diseño ambicioso. Una fuente que combinara mitología, naturaleza y movimiento. El Papa quería algo que asombrara a todo el que pasara por esa plaza. Y Salvi respondió con una idea grandiosa: un palacio de piedra del que brotara el agua de los dioses. Cada rincón de la fontana tiene un significado. En el centro, Neptuno, el dios del mar, representado de pie sobre una carroza en forma de concha, tirada por 2 caballos y guiados por tritones. Uno está tranquilo, el otro se agita con furia. Representan los 2 rostros del océano, la calma y la tempestad. A su alrededor, figuras mitológicas guían las aguas del acueducto hacia el corazón de Roma. A la izquierda, una alegoría que simboliza la abundancia, la cual derrama agua de una cornucopia. A la derecha, la salud, que sostiene un cáliz del que bebe una serpiente. Juntas, representan los beneficios del agua, el elemento vital que dio forma a la civilización romana. Por encima de estas estatuas, un relieve ilustra la leyenda de la joven virgen que mostró la fuente de agua a los soldados romanos. Detrás de todo, una inmensa fachada barroca parece emerger de la roca, como si la naturaleza misma hubiera sido esculpida en mármol. Toda la composición enfatiza la interconexión entre la naturaleza y la civilización humana. La fuente no era solo un adorno. Era un mensaje político y artístico. Roma seguía siendo la dueña del agua, y por tanto, del destino.
La construcción de la Fontana de Trevi no fue fácil. Comenzó en 1732 y tardó más de 30 años en completarse. Nicola Salvi murió antes de verla terminada, y su obra fue continuada por Giuseppe Pannini, quien la concluyó en 1762. Pero durante su construcción nacieron muchas leyendas. Una de las más conocidas es la del vaso del barbero. Cerca del borde derecho de la fuente se esculpió una pequeña vasija. Según cuentan, Salvi la colocó allí para tapar la vista del barbero de la esquina, quien criticaba constantemente su trabajo. Y, por supuesto, está la tradición más famosa: la moneda. Dicen que si lanzas una moneda de espaldas a la fuente, volverás a Roma. 2 monedas aseguran amor, 3, matrimonio. Lo curioso es que cada año se recogen más de 1 millón de euros del fondo, destinados a obras de caridad. Con el paso de los siglos, la Fontana de Trevi se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de Roma. Apareció en películas icónicas como La Dolce Vita, donde Eneda Ackberg se sumerge en sus aguas, inmortalizando para siempre su magia. Hoy, es mucho más que una fuente. Es una pieza viva de la historia romana, un puente entre el pasado imperial, el arte barroco y la modernidad. Miles de turistas la visitan cada día, repitiendo un ritual que conecta generaciones. La Fontana de Trevi no se construyó solo para embellecer Roma. Se construyó para recordarle al mundo que la belleza, el arte y el agua son eternos. Así que la próxima vez que lances una moneda, no pienses solo en un deseo. Piensa en los siglos de historia, arte y pasión que fluyen bajo esas aguas. Porque cada gota de la Fontana de Trevi cuenta una historia. Y esa historia nunca deja de correr. Suscríbete y activa las notificaciones si no lo has hecho, para seguir descubriendo latitudes.